La prometida de mi hijo se burló de mí cuando nos conocimos. Ella se rió y dijo, ¿tu papá solo terminó la secundaria? ¿Puede siquiera conseguir trabajo con tan poca educación? Su padre añadió, no puedo creer que sea un desertor de la preparatoria y esté desempleado. Y ambos se rieron de mí. Incluso sirvieron comida solo para ellos, dejándome fuera. La madre de la prometida sonrió y dijo, solo preparo comidas para mi familia. Decidí enfrentarme a ellos, incluyendo a mi hijo, y les dije que dijeran lo que quisieran antes de salir del restaurante. Me llamo Stephen Walker y acabo de cumplir 60 años. Tengo un hijo de 25 años llamado Michael, pero nuestra relación está tensa y nunca me visita. A menudo he lamentado cómo lo crié, lo que llevó a esta situación. Perdí a mi amada esposa cuando Michael aún estaba en la primaria. Ella había sido frágil desde niña y falleció a los 45 años. En su funeral, no me importaron las miradas de juicio de los parientes. Lloré como un niño. Michael estaba más sereno y dijo, papá, es triste, pero vamos a despedirnos de mamá. Mi dolor solo duró durante el funeral. En ese entonces, dirigía un negocio inmobiliario heredado de mi padre. El día después del funeral, me desperté con llamadas de clientes. Tenía clientes leales que cuidar y tenía que criar a Michael solo. Salí de mi dolor y me dirigí a mi oficina. También participé en eventos escolares y reuniones de la PTA, tratando de llenar el papel que mi esposa había desempeñado. No pude equilibrar perfectamente el trabajo y los eventos escolares, así que decidí cerrar temporalmente mi negocio. Entregué mis clientes a otra agencia inmobiliaria para pasar más tiempo con Michael, pero cuando fui a su escuela, Michael me miró con desdén y dijo, papá, te dije que no vinieras. Incluso se quejó, no le digas a nadie que eres mi papá, sin decir de quién era padre o por qué estaba allí, solo sería un extraño. Hasta el día de hoy, llevo una etiqueta con mi nombre, Walker, mientras participo en actividades de la PTA. No podía entender por qué mi hijo comenzó a ignorarme, pero no tardé mucho en descubrirlo. Oye, ¿ese no es tu papá? ¿Qué hace en la escuela en un día laboral? ¿No tiene nada mejor que hacer? Los compañeros de clase de Michael se burlaban de él. Uno de ellos dijo, mi mamá dijo que después de que tu mamá falleció, tu papá se quedó sin trabajo, ¿verdad? Michael permaneció en silencio y miró hacia abajo mientras lo ridiculizaban. Rápidamente me acerqué y dije, solo estoy tomándome un tiempo libre del trabajo, como tus vacaciones de verano o invierno, pero esto solo empeoró las cosas para Michael. Sus compañeros se burlaron, tu papá solo finge estar de vacaciones, tu familia es pobre, compartiré mi pan del almuerzo contigo. Michael me dijo con enojo, maldito seas, papá, hablarme solo hizo que me viera aún peor. Michael se volvió más resentido mientras sus compañeros continuaban burlándose de él, aunque sabía que lo estaban ridiculizando. Todo lo que podía hacer era mirar hacia otro lado. No puedo recordar cuántas veces lloré solo porque me sentía tan patético. Cuando Michael ingresó a la secundaria, comenzó a juntarse con chicos problemáticos. Se quedaba a dormir en casas de amigos y se juntaba en el estacionamiento de una gasolinera hasta tarde en la noche. En ese entonces, los teléfonos celulares no eran comunes, especialmente para estudiantes de secundaria, así que no tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. Me disculpaba cuando recibía llamadas de la escuela diciendo que había quejas de la gasolinera cercana. Cada vez que iba a la escuela de Michael, él y sus amigos ruidosos me llamaban, bueno para nada, y, lo peor de lo peor, mientras me lanzaban latas vacías. Michael se había vuelto más violento desde que ingresó a la secundaria, y tenía miedo de siquiera hablar con él, sin saber qué podría hacer. Ojalá hubiera manejado las cosas mejor cuando él aún estaba en la primaria, pero no tenía idea de cómo lidiar con el mal comportamiento de un niño. No sabía cómo comunicarme con un adolescente y me sentía totalmente desconcertado. Michael se saltaba la escuela cuando quería e incluso se escapaba durante las clases. Sus calificaciones eran terribles. En una conferencia de padres y maestros, sugirieron una preparatoria privada que lo aceptaría, y me sentí aliviado. Esperaba que el nuevo ambiente lo ayudara a calmarse. Tal como esperaba, después de comenzar la preparatoria, Michael comenzó a tomarse en serio sus clases. Estudió mucho, obtuvo calificaciones por encima del promedio en los exámenes e incluso ingresó a la universidad. Pero su desdén hacia mí nunca cambió. Continuó quedándose en casas de amigos y nunca venía a casa. Después de ingresar a la universidad, vivió solo en un dormitorio y pagaba su matrícula trabajando a tiempo parcial. Vivía de manera independiente, pero seguía siendo frío conmigo. Cuando Michael tenía unos 25 años, de repente me llamó. Dijo, tengo a alguien con quien quiero casarme. Nos reuniremos en un restaurante elegante el próximo domingo a las 2 de la tarde, así que debes estar allí. Ni siquiera preguntó si estaba disponible. Cuando me enojé,
Simplemente dijo, si no puedes venir, no te molestes, y colgó. Tenía sentimientos encontrados, pero decidí ir por su bien. Cuando llegué al restaurante, su familia ya estaba allí. Me preguntaron groseramente, ¿quién eres tú? A pesar de que Michael me había invitado, a pesar de estar enojado, entré. Michael sonrió con malicia, y supe que algo estaba tramando. No hubo ninguna conversación sobre Michael o su prometida, Sara. En cambio, se centraron en mí, tratándome como a un intruso. Entonces Michael comenzó a hablar sobre mí, diciendo, este tipo aquí dejó la preparatoria y trabajó, pero después de que mamá falleció, solo ha estado holgazaneando, contando a Sara y su familia. Intenté protestar, diciendo que este no era el momento ni el lugar, pero él me ignoró. Luego, Sara estalló en risas, diciendo, ¿puede una persona siquiera conseguir trabajo con solo una educación secundaria? El papá de Sara añadió, criado por un desertor de la preparatoria y holgazán, pero tú estás aquí con un título universitario y un trabajo en una gran empresa. La prometida de Michael y su familia lo elogiaban y se burlaban de mí. Estaba demasiado cansado para discutir y pensé en irme, pero justo en ese momento, llegó un camarero con la comida. Había olvidado que la comida aún no había llegado. Decidí calmarme, comer y luego irme, pero la comida solo fue servida a Michael, Sara y sus padres. El camarero se disculpó, diciendo que la reservación era para 4 personas. La mamá de Sara dijo, sí, es correcto, él no es nuestra familia, así que no se preocupe por él, sonriendo dulcemente al camarero, que se veía incómodo. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, el papá de Sara interrumpió, diciendo, no queremos tener nada que ver con algún holgazán desertor de la preparatoria. Nuestra familia y parientes son todos empleados de bancos, médicos, trabajando en grandes empresas. Tú no perteneces aquí, por favor, vete. Eso fue suficiente. Dije, ¿es la educación y el historial laboral todo lo que les importa? ¿No están un poco locos? Y me levanté para irme. El papá de Sara respondió, trabajo en el Bank of America, donde la educación y el historial laboral realmente importan para la confianza de los clientes. Pero, por supuesto, un holgazán como tú no lo entendería. Mientras me iba, dije sarcásticamente, oh, vaya, ¿trabajas en el Bank of America? Eso es bastante impresionante, pero no me escucharon. Al día siguiente, fui al Bank of America, donde trabaja el papá de Sara. Al ser llamado holgazán por mi hijo, sus compañeros de clase y la familia de la prometida de mi hijo, sentí que debía aclarar algo. En realidad, no soy un holgazán. Después de que mi esposa falleció, cerré temporalmente el negocio inmobiliario que dirigía, pero solo fue un cierre temporal. Cambié mi negocio a gestión en línea para poder priorizar los eventos escolares y las reuniones de la PTA de mi hijo. Cuando tenía una tienda física, la mayoría de mis clientes eran vecinos, pero después de cambiar a la gestión en línea, pude atender a clientes de todo el país, incluyendo personas en pequeños pueblos lejos de las estaciones de tren y estadounidenses viviendo en el extranjero. Empecé a recibir más consultas sobre alquileres y compra de propiedades de personas de todas partes, gracias a Internet. Esto me permitió expandir mi negocio inmobiliario y atender a una gama más amplia de clientes. Dirigir el negocio en línea hizo posible cosas que parecían un sueño. Además, era bastante activo en acciones e inversiones como un pasatiempo. Actualmente, tengo 50 millones de pesos depositados en el Bank of America, donde trabaja el papá de Sara. Al llegar al banco, pedí hablar con el gerente de la sucursal y le expliqué todo lo que había sucedido el día anterior. Dije, uno de sus empleados me dijo que este banco opera basándose en la confianza construida sobre la educación y el historial laboral, así que he perdido toda la confianza en este banco debido a esa declaración. ¿Podría proceder con el cierre de la cuenta? El gerente de la sucursal se disculpó profusamente y finalmente explicó el proceso de cierre de la cuenta, pareciendo al borde de las lágrimas. Oh, casi olvido algo importante. Hay un problemático que no ha pagado el alquiler del apartamento que poseo durante 2 años. Lo había dejado pasar porque es mi hijo, pero ya no más. Le envié a mi hijo un aviso exigiendo 2 años de alquiler. 3 días después, el papá de Sara y mi hijo llegaron furiosos a mi casa. El papá de Sara gritó, ¿por qué le contaste al gerente de la sucursal? Eso fue muy bajo. Mi hijo añadió, papá, ¿qué pasa con ese aviso? Si eres el administrador, cúbreme. Suspiré y dije, perdí la confianza en el banco después de enterarme de su práctica de juzgar a los clientes basándose en la educación y el historial laboral. ¿Estás en pánico solo por lo que dijo una persona? ¿Tienes algo que ocultar? Y Michael, solo porque somos familia no significa que puedas evitar pagar el alquiler. Paga tu propio alquiler. El papá de Sara gritó,
porque estuviste revolviendo las cosas. Recibí un montón de quejas de mis otros clientes. Mi jefe me regañó por lo que hiciste. ¡Qué descaro! Oh no, no estuve revolviendo las cosas. Solo compartí esta historia como una conversación casual con mis parientes y clientes. No les dije que cerraran sus cuentas. Dije con una sonrisa. Mi hijo me gritó, ¿qué clientes? Papá, eres solo un bueno para nada, ¿verdad? ¿Crees que un bueno para nada podría permitirse construir una casa enorme como esta en una ubicación tan privilegiada y aún mantener este estilo de vida? Incluso hice algunas renovaciones recientemente, respondí. Mi hijo se quedó perplejo y dijo, ¿qué es eso? ¿Te endeudaste o algo? Estoy realmente harto de ti. Me tomé un descanso de mi trabajo en bienes raíces por un tiempo y luego cambié a dirigir un negocio en línea, que aún sigo haciendo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no soy un vago? Con mis palabras. Mi hijo se puso pálido como un fantasma. ¿Qué? No tenía ni idea. Pensé que solo trabajabas a tiempo parcial. El papá de Sara empezó a gritar, eres un verdadero pedazo de basura, manteniendo tu ocupación en secreto incluso de tu propio hijo. Me molesté y dije, di lo que quieras, mientras cerraba la puerta principal. Afuera, los escuché gritar, has arruinado mi reputación. Voy a demandarte. No puedo creer que me haya dejado engañar por mi propio padre durante tanto tiempo. No voy a dejar que me haga esto. Los dos estaban haciendo un alboroto, pero después de unos 10 minutos de gritos, parecían haberse agotado, y se calmó. Una vez que se dieron cuenta de que gritar no tenía sentido, pensé que no se molestarían en volver por aquí. Solté un suspiro de alivio y fui a prepararme una taza de café. Justo entonces, escuché la voz de mi hijo afuera otra vez. Mentiroso gordo. ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Dije mientras miraba por la ventana y veía al papá de Sara y a mi hijo pintando con aerosol mi puerta principal. No puede ser. ¿Qué están haciendo? Justo cuando estaba a punto de salir y darles una lección, escuché una sirena de policía acercándose. ¿Podría ser que alguien en el vecindario llamó a la policía? Mi intuición estaba en lo correcto. Cuando salí, los dos estaban siendo detenidos por la policía que llegó debido a la queja de un vecino. Ah, ahí está, ese mentiroso gordo. Perdí toda mi credibilidad en el trabajo por su culpa. Gritaban. La policía los subió tranquilamente al coche patrulla, diciendo, está bien, nos encargaremos de esto. Luego, uno de los oficiales que parecía haberme notado recién se acercó con una expresión extrañamente alegre. Señor, ¿podría acompañarnos para dar su declaración? ¿Por qué yo? Pensé, pero luego me di cuenta de que era la víctima aquí. Voy a soltar toda la sopa sobre sus travesuras, dije mientras seguía al oficial para dar mi declaración. Cuando llegamos a la estación de policía, les mostré a los policías un video de mi teléfono. Era una grabación de la cámara de seguridad que instalé en mi puerta principal. La cámara había grabado todos los gritos y payasadas. ¡Qué gran prueba!, exclamó el oficial con un brillo en los ojos, y mi interrogatorio terminó en un santiamén. Mi hijo y el papá de Sara recibieron una severa advertencia de la policía y tuvieron que firmar una orden de restricción para mantenerse alejados de mí. Resulta que todo el vecindario había presenciado su comportamiento loco. Uno de los compañeros de trabajo de mi hijo que vive cerca había estado chismeando sobre esto en la oficina. Oye, no lo vas a creer, pero Michael fue atrapado pintando con aerosol la casa de su propio padre y fue llevado por la policía. Estaba tan sorprendido que grabé todo. Mi hijo se convirtió en la comidilla del lugar en su trabajo, y con los clientes, y su jefe terminó degradándolo. Fui a reportar el incidente al Bank of America de nuevo, donde trabajaba el papá de Sara. Cuando le mostré al gerente el video de la cámara de seguridad en mi teléfono, su cara se puso blanca como una hoja. Escuché que finalmente despidieron al papá de Sara. Naturalmente, ella canceló el compromiso con Michael. Michael y la familia de Sara se fueron lejos a una zona rural. Aparentemente, los padres de Sara incluso comenzaron a trabajar a tiempo parcial en una gasolinera en el campo administrada por mi hermano. No sirven para nada. No podían aprender a abastecer los estantes sin importar cuántas veces les mostrara. Tuve que despedirlos pronto, dijo mi hermano. Se dice que las gasolineras y los granjeros cercanos hicieron lo mismo. Según mi hermano, parece que los padres de Sara no pueden conseguir un trabajo estable y están saltando de un trabajo a otro en gasolineras y granjas como pareja. Además, escuché que Sara llenaba a sus novios, incluido mi hijo, con regalos caros como relojes y estaba endeudada por eso. El poco dinero que sus padres ganan con sus trabajos a tiempo parcial aparentemente va directamente a pagar las deudas de su hija, y es un misterio cómo están sobreviviendo. Han pasado 5 años desde entonces, y mi hijo ahora tiene 30.
Parece que ha cambiado para mejor después de ser tratado con amabilidad por la gente del pequeño pueblo al que se mudó. Vino a verme un par de veces y se disculpó sinceramente. Fui ingenuo e inmaduro. Ni siquiera intenté entender tu trabajo y solo te etiqueté como un bueno para nada. No puedo disculparme lo suficiente por cuanto lo lamento. Al ver el cambio en la actitud de mi hijo, decidí dejarlo mudarse conmigo. Ahora trabaja en una empresa cerca de mi casa, y poco a poco, también me está ayudando con mi trabajo. Pero no te equivoques, todavía es un novato, y no confío completamente en él. Soy reacio a entregarle todo mi trabajo, pero voy a observar su comportamiento y actitud hacia el trabajo y tomar decisiones en consecuencia. Si demuestra que realmente ha cambiado su vida, podría considerar entregarle las riendas de mi negocio, pero si le dijera eso, podría emocionarse demasiado y decir, ¿en serio? Voy a entregar mi renuncia mañana mismo, y hacer algo impulsivo. Así que estoy viviendo con mi hijo, con la esperanza de que algún día me sienta lo suficientemente seguro como para confiarle todo. Por ahora, es un proceso paso a paso, con ambos aprendiendo y creciendo en el camino.